y estamos en vivo. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia a todos los que nos ven y a todos los hogares a donde llegamos. Gracias por permitirnos acercarnos a ustedes en esta preciosa noche. Les invitamos a dejarnos saber que están ahí. Nos envíen un saludo, díganos de dónde nos están visitando y manténgase activo, ¿verdad? Queremos que participen en esta clase, que nos envíen sus comentarios, sus saludos. Y pues vamos a ver qué nos tiene Mrs. Mare para esta tarde. Tenemos una cita con el Espíritu Santo. Él es el que nos dirige en estas clases, Él es el centro, ¿verdad? Y Marena está ahí, pues, lista para hablarnos de lo que Él tiene para nosotros. Bueno, díganos, Missy. Vamos a orar primero. ¿Ya oramos o no? ¿Ya? No, vamos a orar. ¿Oro yo? Fue que nosotros oramos antes de empezar la clase. Y ahora pues vamos Me quedé esperando a que orara. Por ahí está Kelly. Y está Kelly porque ya Kelly es de la JNI. Porque oh Kelly... my Dios God. ¡No! Sí. Lorena, me la robé. Sí, la JNI ahora. Y saludamos por aquí. Alguien me dice, huepa, llegué, pero no puedo ver el nombre. Así que oramos con Marena. Esa es Lisa Nimari. Qué bien. Un abrazo, Lisa. Pues vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado. Gracias porque hemos podido reunirnos, aunque estamos a la distancia. Estamos unánimes en un mismo pensar, Señor, y estamos listos para recibir tu palabra y listos para ver qué tú nos tienes que decir, Señor. Permite que tu palabra entre a nuestros corazones y que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida y ponerla en práctica siempre. En tu nombre, amén. 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 Por ahí me dicen que se frizó la imagen. No sé qué me dice el equipo técnico nuestro acá. ¿Dónde está nuestro equipo técnico? Sí, acá está corriendo bien. Acá les envía un saludo la licenciada Ortiz. ¿Y quién más está por ahí? Doctora González. ¡Oh! Eso es. La doctora González. Voy conectada también mi Victoria Salazar. Eunice desde Ponce. Un abrazo, Eunice. Bendiciones. ¿Quién más? Yo veo la imagen bien aquí. Sí, aquí está corriendo bien. Muy bien, muy bien. Pueden darle refresh a su página. Exacto, le puedes dar refresh. Y bueno, Marena, díganos. Vamos a empezar. Bueno, el enfoque de hoy. Vamos a leer el enfoque de hoy. Dice, Dios nos ha dado a todos un mismo propósito. Por eso todo el mundo es indispensable para la obra de Jesucristo. ¿Qué significa indispensable? Algo indispensable, alguien indispensable. Por ahí está nuestro pastor Benjamín, también está enviando saludos. Amén, un abrazo. Indispensable, Lorena. Yo lo relaciono a veces, muchas veces con la palabra útil. Sí, tiene utilidad. ¿Qué más? Indispensable. Por aquí el pastor Benji dice necesario. Necesario. Esa es la palabra de la Real Academia Española. Absolutamente necesario, dice. Que no puede faltar. Que no puede faltar, que tiene que estar ahí. Y si yo digo que todo el mundo es indispensable para la obra de Jesucristo, pues es porque todo el mundo es absolutamente necesario en la obra de Jesucristo. Amén. Yo me puse a mirar a Efesios 2, donde lo que ellos siempre explicamos en casi todas las clases, porque ese versículo me gusta mucho, donde Pablo presenta a la iglesia como una casa, un edificio, donde Jesús es la piedra angular. Y decimos que sin la piedra angular la casa se cae. Claro. Pero la casa está completa si no tiene paredes, si no tiene, aunque sea un ladrillo. No significa que la casa se cae, pero no está completa. Asimismo, nosotros somos ladrillos.
Somos Ujú. piedras edificadas en esa casa y por eso todos somos necesarios para que esa casa esté completa. Ujú. Ese es el enfoque de esta clase. Y el versículo clave lo encontramos en Romanos 12:6 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y vamos a estar explicando eso poco a poco. Ok, como cristianos todos compartimos un mismo propósito. Eso es. Entonces, en ese propósito, el Señor va variando cómo vamos a llevar a cabo ese propósito, ¿verdad? Todos tenemos un talento, un don diferente que va a llevar a cabo ese propósito. Y muchas veces en las cartas de Pablo, pues incluso lo que acabamos de hablar en Efesios, se presenta el cuerpo del Señor, la iglesia, como una casa o como un cuerpo, donde todas las partes son necesarias, ¿verdad? En 1 Corintios 12, Pablo se va en un viaje y hace como un diálogo entre las partes del cuerpo, de Ujú. cómo sería si Ujú. el ojo le dice a la mano, no te necesito. Ajá. Entonces, que sería todo un revolú, Ujú. que todas las partes se necesitan. Y eso es el core, el núcleo de lo que vamos a estar hablando hoy. A mí me recuerda como cuando uno está cocinando, cuando hacemos la carne molida. Ujú. Aquí comemos mucha carne molida porque se puede hacer de verdad, utilizar para diferentes platos. Y pues que uno le echa sal, pimienta, aceite, no, ¿verdad? Le echamos mantequilla, le echamos sofrito, salsa de cocinar. Y cada ingrediente tiene su función para ese plato en Ujú. general. Ujú. Si tú pruebas la salsa de cocinar sola, pues no tiene el mismo efecto que si la pruebas con la carne molida, pero si a la carne molida le echas solamente salsa de cocinar, pues también sabe extraña. Te la podrías comer, pero Pues ¿verdad? sabe rarito. O si le echas solamente sal y no le echas salsa de cocinar y Ujú. no le echas el sofrito con cebolla, dicen por ahí, ¿verdad? Pues sería como todos estos ingredientes abonan a un gran plato, vamos a decir, y en nuestras vidas, cada cristiano tiene un sazón diferente y abona a la gran misión de Dios, algo particular, le da un saborcito especial Ujú. a la misión de Dios que sin ti no estuviera. Ujú. Exactamente. Y por eso es que la adoración individual nunca será lo mismo que la adoración en conjunto Ujú. en la iglesia. Ujú. Por eso, mis hermanos queridos de mi vida, es tan importante congregarse. Eso es así. Por eso es tan importante congregarse, porque no sabemos qué es lo que sucede, que cuando el ser humano adora con otros seres humanos, Ujú. pasa algo. El Señor hace cosas maravillosas cuando más de una persona está adorando al Señor ahí. El Señor hace como unas loqueras Ujú. que solamente suceden en la iglesia. Asimismo, viceversa, es igual de importante la adoración individual. Ujú. Hay cosas que el Señor hace solamente en la soledad, en la intimidad, pero cuando estamos todos juntos en la iglesia, pasan cosas brutales. Si es que estamos de acuerdo Ujú. a un mismo fin, o sea, si vamos a decir que estuviéramos todos en el templo, pero, y puede pasar, y yo creo que a veces pasa, que cada uno tiene su preocupación y cada uno está pendiente de algo diferente y miran el celular y qué sé yo, y tú dices, ay, hoy el culto estuvo como que, como dice Mari Lore, pues, pero a veces no es, o sea, el culto no se da solo, es que nuestras mentes y corazones a veces no están allí. Entonces pasa algo que pues, no pasa lo que debería pasar. No traemos el sazón a donde lo deberíamos tener. Lo tenemos guardado. Estamos allí, pero no estamos allí. ¿Verdad? Dijo Jesús que el Padre busca adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad con toda la conciencia, con la cabeza ahí. Entonces, dice por aquí que está científicamente comprobado que cuando entonamos una alabanza, nuestros latidos laten al mismo tiempo. Lisa. Lisa, wow, tremendo. Eso está bien cool. Excelente.
O sea, estamos al mismo ritmo. Ujú. Entonces, dice por ahí el pastor Benjamín, la vida cristiana incluye el aspecto individual y colectivo, no se pueden separar. Ujú. Muy cierto. Entonces ahí es que, como tú dices, pasan cosas, pero es que también ya en lo íntimo hemos experimentado la adoración personal en la semana. Y cuando nos reunimos el domingo es una gran celebración. Se supone que sea una gran celebración. Y se supone que hayamos adorado en la semana. Ujú. Es como es como, por eso está, ¿verdad? Hay gente que ve el domingo al final de la semana, como el último día de la semana, y si lo ves así, pues es como si la semana fuera estás orando en tu casa, adorando en tu casa, y terminas la semana con un broche de oro, como con una gran celebración de todo lo que pasó. Exacto, sí. Entonces, hemos hablado tanto y tanto de la iglesia, pero vamos a ver la iglesia en los tiempos de Pablo. Veamos la iglesia en los tiempos de Pablo. ¿Se acuerdan que el versículo clave es en Romanos? Pues vamos a hablar de los romanos. Vamos a ver qué estaba pasando por allá. Vamos a ver qué estaba pasando. Vamos a ver. Ok, Romanos es un libro bien sustancioso. Tiene muchísimos temas. Muchísimos temas. Pero el tema mayormente, lo que yo he visto, es que es sobre la iglesia. Se habla muchísimo sobre la iglesia. Entonces, empezamos el libro de Romanos. Pablo empieza diciendo que todos merecemos el juicio del Señor y que nadie es bueno y que todo el mundo es malo y que todo el mundo es culpable y que todo el mundo es horrible. Así empieza el libro de Romanos. Bien bonito. Pero después va construyéndose. Pablo va como explicando una secuencia de eventos que pasan en la vida del cristiano, ¿verdad? Yo veo el libro de Romanos como una historia. No como la historia de la iglesia de Roma, sino como la vida del cristiano. Él va como explicando... El desarrollo, ¿verdad? Ajá, él va explicando cronológicamente lo que va sucediendo en la vida del cristiano. Es una loquera. Pero los romanos, al igual que muchas otras iglesias del Nuevo Testamento, ellos estaban bien divididos. Es lo que pasa con casi todas las iglesias a las que les escribe Pablo. De las iglesias de Pablo, sí. Bien brutal. Estaban divididos y todos tenían el mismo problema, que los judíos se creían superiores porque eran de la descendencia de Abraham y que estaban circuncidados y qué sé yo, y que ellos comían ciertos alimentos, el kosher, y que ellos estaban brutales y que ellos seguían los 613 leyes del Antiguo Testamento. Bueno, ellos estaban por el techo. Entonces vienen los gentiles, que a veces uno los ve como víctimas, como que los gentiles eran víctimas de los judíos, pero los gentiles no se quedaban atrás. Se las traían también porque son seres humanos pecadores igual que cualquier otro. Exactamente. En el caso de la iglesia de los romanos, los gentiles estaban bien tostaditos también porque ellos dijeron, ok, Jesucristo vino a morir. Y Pablo nos sigue diciendo que nosotros también somos salvos y qué sé yo. Así que eso significa que el Señor reemplazó y abandonó al pueblo de Israel para ponernos a nosotros. Somos mejores. Exacto. Los dos grupos tenían un sentido de superioridad bien exagerado. O sea, los dos se estaban echando un guille brutal. Ellos decían, pues ahora nosotros somos. ¿No eran boricuas? Ay, bendito. Con el flow. Con el flow, tenían lo que le dicen por ahí un piquete. El piquete montado. El piquete. Para, ¿verdad? Traer un poquito de contexto, los gentiles son todos aquellos que no son judíos, aquellos que no son judíos de nacimiento y de religión, ¿verdad? No son adherentes a la religión judía por nacimiento, no tienen herencia judía, sino que son de otras nacionalidades, griegos, romanos. La mayoría eran griegos. Exacto. Entonces, estas personas son de Tesalónica, de Éfeso, pero entonces conocen al Evangelio. Se les presenta el Evangelio y sus ojos son abiertos y empiezan a amar a Dios, pero entonces dicen, wow, pues, ¿verdad? Si Dios nos ama ahora a nosotros, pues que ya no ama al pueblo de Israel. Y ahí es que, como tú dices,
el piquete se monta. Exactamente. Entonces, lo que pasa, ¿verdad? Para darle un poquito de contexto de por qué estos grupos se rozaban tanto, lo que pasó fue que, ok, la iglesia se estaba formando por allá en Grecia, en Roma, en Jerusalén, y la cosa es que Roma toma poder sobre el gobierno. Ujú. Y uno de los emperadores, que no me acuerdo cuál era específicamente, él expulsó a los judíos de Jerusalén y los mandó para otro lado. Y en 5 años los iba a dejar volver. ¿Qué pasa? En 5 años llegan los judíos a la iglesia y ven a este chorro de romanos, a este chorro de griegos y dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a mi congregación? Y se alarman y por eso empiezan a encontrar tantos roces. Porque el pueblo judío venía con cierta expectativa y cuando llegan, están los romanos haciendo lo que era en la iglesia. Bueno, lo que era según ellos. Ok. Están al mando, están ahí están siendo liderando la líderes. iglesia. Okay. Y se alarman. Entiendo. Se alarman. El emperador de seguro era algo César. Algo César, ¿verdad? Algo César. Algo con César. Algo César, exacto. Algo por ahí, César. ¿Verdad? César. Uno de los Césares. César. Ajá. Pues sí, algo César, cuando los trajo otra vez, pues ellos se quedaron como que, ¿qué está pasando aquí? Uh-huh. Y nosotros tendemos a ver muchas de las historias de la Biblia como algo bien distante, y yo siempre lo digo en casi todas las clases, que vemos las historias de la Biblia como si fueran algo allá que pasó y a mí nunca me va a pasar. Pero la iglesia de hoy se parece mucho a la iglesia de Roma, y les voy a explicar por qué. A veces vienen personas, nuevos convertidos, vamos a llamarle, los nuevos convertidos, a veces vienen con problemas familiares, problemas de alcoholismo, qué sé yo, todo tipo de problemas que vemos, temperamento, actitudes, pero a esas personas se les da participación en la iglesia, no necesariamente un cargo de muchísima responsabilidad, pero se les da un tipo de alguna responsabilidad, aunque sea no muy grande, pero exacto. Se les incluye en el trabajo de la iglesia. Exacto. Entonces, los que llevamos más tiempito en la iglesia, a veces vemos a estas personas tomando responsabilidades en la iglesia y decimos, oye, pero yo no sé, él o ella es alcohólico, como que está medio loquita, ella no debe estar ahí. Es nueva. Ella es nueva, como que porque la van a poner a cantar al frente. Uh-huh. Él no sabe mucha Biblia. Ajá, nos ponemos como si nosotros fuéramos mejor que ellos. Que yo no me explico porque nosotros alguna vez fuimos como ellos. Claro. No, nosotros llegamos a la iglesia siendo novato. Exacto, newbies. Y no quiere decir que uno, ¿verdad? Como hablábamos Mariana y yo antes fuera de cámaras, pues que no quiere decir que uno vaya a poner en responsabilidades grandes, ¿verdad? En puestos de muchas responsabilidades en la junta, a alguien que acaba de convertirse o a predicar un domingo, en el domingo de resurrección o un domingo regular a alguien que no conoce de Biblia, que está aprendiendo, ¿verdad? La iglesia va a ser su campo de entrenamiento, el culto regular va a ser su campo de entrenamiento, pero todo a su debido tiempo, y uno puede darle responsabilidades a alguien, darle algunas responsabilidades que ayude a trabajar en el templo, a organizar tal vez los PowerPoints, a saludar a la gente en la puerta. Un especial. ¿Verdad? Un cántico especial, alguna reflexión, una cápsula, y uno los va poniendo, ¿verdad? A trabajar poco a poco, que tengan ese entrenamiento, porque esa parte del discipulado que se da en la iglesia no se puede dar en otro lugar. Sí. Tiene que darse. ¿Y quiénes somos nosotros para señalar cómo y cuándo esa persona va a poder servir en la iglesia? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir ella es demasiado nueva o él es demasiado nuevo o él tiene problemas de alcoholismo, acaba de salir del alcoholismo? ¿Quiénes somos nosotros? Sí, eso mismo le pasó a Pablo. Yo le estaba contando al pastor que me recordaba mucho cuando Pablo estaba comenzando su ministerio y nadie lo quería.
Nadie pensaba que él era apto para servir al Señor Exacto. por su pasado, pero Bernabé Ujú. lo entrenó felizmente, le dio una oportunidad. Exacto. Y miren quién es Pablo hoy. Exacto. Simplemente porque Bernabé lo entrenó Ujú. y le dio una oportunidad. Y vamos a ver entonces cómo Pablo desenvuelve todos estos problemas, porque todo esto que hemos hablado ahora, Pablo lo resume y él lo resuelve todo en Romanos 12. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12. Y en Romanos 12 hay 3 A. Ah, Quiero que se acuerden de las 3 A, triple A, A. La primera A de Romanos 12 dice es aborrecer lo malo. Esa es la primera A. Aborrecer lo malo. Y aborrecer lo malo se encuentra de los versículos 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Eso Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Y Romanos 12 del 1 al 2 se llama sacrificio vivo para Dios. Y dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En otras versiones, este capítulo no se divide en pericopas, sino que es como una pericopa gigante. Y le ponen deberes cristianos. Y Pablo, pues, está explicando los deberes cristianos. Y los deberes cristianos, Pablo no los comienza en la actitud que debe tener la iglesia. Okay. Él no empieza, tienes que tratar a tu hermano de tal manera. La iglesia de Cristo debe ser así y así. Okay. Él empieza con el sacrificio vivo, con lo que debemos ser nosotros por dentro. Okay. O sea, él está diciendo, le está rogando a los romanos que entreguen su cuerpo al Señor enteramente como sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Vayan escribiéndome qué es un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Qué es un sacrificio vivo? En lo que ustedes contestan, les voy a explicar algo. En el Antiguo Testamento vemos sacrificios no vivos. No quiero decir muertos porque... Estuvieron vivos hasta que llegaron al altar. Exacto. ¿Pero qué se sacrificaba en el Antiguo Testamento? Animales. Cosecha. La mejor cosecha, el animal más gordito, el más bonito. Esos eran los sacrificios. Pero llega Jesús en el Nuevo Testamento y se convierte en el primer sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo yo lo veo como negarse a uno mismo. No literalmente, no es que te tienes que morir, ni sacrificarte ahí, te moriste. Exacto. Sino que es vivo porque sigues vivo, pero te estás negando a los placeres del mundo, de tu cuerpo, a las tentaciones, estás negando a todo lo que necesita, entre comillas, tu cuerpo. Por eso es un sacrificio vivo. Así mismo hizo Jesús. Jesús se despojó primero de toda su gloria en el cielo y luego ayunó 40 días y 40 noches, que eso es un mega sacrificio. Después murió, que ahí se hace como la mega obra, y luego resucitó, está vivo. Pues sí, y yo creo que podemos ver que el sacrificio, el animal estaba vivo, y cuando el sacerdote le ponía las manos encima y le pasaba los pecados, entonces el animal moría en el altar, ¿verdad? Moría. Pero entonces nosotros estamos muertos en delitos y pecados ahora, y cuando vamos al altar, entonces es que estamos vivos. Estamos al revés. Entonces que venimos a la vida porque Cristo nos resucita. Y ahora es que estamos vivos, entonces pues somos un sacrificio vivo. El pastor se fue ahí en un viaje. Así es que tiene que ser. Sí. Pues sí, de eso se trata, ser un sacrificio vivo.
Amén. Por ahí está Leonel desde México. Bendiciones, un abrazo. Dice alejarse de los placeres humanos y entregarse completo en espíritu. Exacto. Leonel dio en el clavo. Pastor Benji dice rendición y sometimiento. Es tener a Jesús realmente, esa palabra es clave, realmente como Señor. Hoy ustedes están on fire. Están ahí Amén. contestando. Muy bien, excelente. Bien. Así me gusta. Pues sí, es vivir una vida devota dedicada al Señor, negándose a uno mismo. Eso es todo. Entonces, eso es lo que le ruega a Pablo a la iglesia de Romanos, que sean sacrificios vivos. Pero les pide que se arreglen ellos primero, que cambien su mente, su manera de pensar para que puedan conocer la voluntad del Señor. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Exacto. Pero este mundo, el mundo de ellos, no es el mundo que conocemos nosotros hoy. ¿Verdad? Cuando dice a este mundo, yo veo como su cultura, sus hábitos, sus costumbres, como dice ahí. Entonces, vamos a ver cuál era el mundo de los judíos, cuál era la realidad de los judíos. La realidad de los judíos era practicar, memorizar la ley, las 613 leyes del Antiguo Testamento, practicarlas ahí al pie de la letra. Hacer los rituales, circuncidarse, no comer ciertos alimentos, el sábado llevar los santos sin hacer nada, el día del descanso, bla, bla, bla. Esa era la realidad de ellos. Y de los gentiles, pues era la idolatría era parte de su realidad. Se comían lo que se les diera la gana, hacían sacrificios a otros dioses, estaban a lo loco, no estaban circuncidados. Olvídate del sabbat, olvídate de la ley, feliz de la vida. Esas eran las realidades de estos dos grupos. Y si Pablo les dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, Pablo le está diciendo que a los judíos, olvídate de la ley, olvídate de todo lo que conoces, sácate toda esa de la mente, porque la ley de ahora es Jesucristo. Hay una ley nueva. Jesucristo es el cumplimiento de esa ley que tú conoces. El cumplimiento de la ley, como dice Mateo. Ahora está Jesucristo y ya la circuncisión no vale nada. Ahora es el corazón lo que hay que circuncidar. Exactamente. No lo dice aquí, pero en otras porciones, en otras cartas de Pablo, él dice que ya la circuncisión no vale de nada. No vale de nada porque ya Jesucristo vino, se sacrificó, hizo la obra final. ¿Giselle quería decir algo? ¿No? Estás atenta. Es que está bien atenta. Parece que va a decir algo. ¡Mío! Y entonces a los gentiles, ¿verdad? Ellos tenían su cultura y Pablo les está diciendo, olvídate de tu cultura, olvídate de los otros dioses. Ahora está Jesucristo. Y él no les dice esto por ninguna razón ahí, porque tienes que dejarlo ya. Sino que Pablo se explica y explica por qué lo tienen que hacer. Él dice porque si lo hacen van a conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué ellos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Y qué tú le vas a decir? Dile ahora. Ellos tienen que conocer la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. O sea, Pablo se va explicando poco a poco. Y si es buena, agradable y perfecta, significa que es mejor que tú sigas la voluntad de Dios a que sigas viviendo en las costumbres de este mundo. ¿Verdad? Hay que leer el versículo al revés también. Si tienes la voluntad, se lo saqué de ti. Si tienes la voluntad de Dios, que es perfecta, ¿verdad? Que es completa, pues no vas a necesitar las costumbres de este mundo, no vas a necesitar la ley del Torá, no necesitas los otros dioses, no necesitas circuncidarte porque ya Jesús hizo el cumplimiento de la ley y ya está hecho. Pues si Pablo ve necesario mostrar una voluntad, o sea, esta es la voluntad de Dios, quiere decir que ellos estaban siguiendo otra voluntad. O sea, y la voluntad es el poder de hacer, ¿verdad? Es el poder de hacer algo.
de querer hacer algo. Pues entonces, ¿qué voluntad estaban siguiendo ellos? Las de su propio corazón. La voluntad del mundo. El mundo también es una mente, la cultura empuja y tiene una voluntad. Hoy lo vemos, ¿verdad? Como el mundo empuja y el que no esté de acuerdo lo bloquean y 20 cosas ahora que suceden. Y unfriend y la vaina y te echan a un lado. O sea, el mundo tiene su voluntad. Pero entonces, Pablo, ¿esa voluntad del mundo es buena, agradable y perfecta? No, no lo es, ¿verdad? Entonces Pablo está presentándole algo rico, delicioso, algo enriquecedor, que sería la voluntad de Dios. Exactamente. Pastor Benjamín dice, perdona que te tome un momento, dice, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Tiene que haber una renovación de mente. Eso de renovación siempre me suena a un restart. Al restart que uno le da a las computadoras, a los teléfonos. Pues eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos que tienen que hacer un restart en su mente. Y hay algo en el libro de Romanos que está brutal. Está brutal. Y es ¿verdad? En inglés le dicen lo therefore, por lo tanto. Por lo tanto. Y hay 4 therefore en romano. Hay 4 por lo tanto en romano. Y el último de estos 4 lo vemos en lo que acabamos de leer. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y los otros 3 se encuentra uno en Romanos 3:20, el otro en el 5:1, el otro en 8:1 y el último en 12:1. ¿Verdad? Es comenzando los capítulos, menos el primero, que es en el 3:20. Pero si tú lees esos versículos, todos juntos parecen que están en el mismo lugar puesto. Se los voy a leer. Dice, aquí va uno. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Que es lo que estábamos explicando ahora. Ya la ley, bueno. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. El segundo versículo dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estamos viendo 4 capítulos completamente distantes uno del otro. Como mencionamos ya, el libro de Romanos empieza que todos estamos chavados. Y así mismo empieza el 3:20. Dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. La hermana Lizzie pregunta que si están cronológicamente, exacto, ¿verdad? Los pusiste cronológicamente. ¿Ve? Así es que aparecen. En el libro están cronológicamente. Sí, Lizzie, así es que aparecen. Capítulo 3, 5, 8 y 12. ¿Ah? ¿Será Kelly o será Lisa? Pues a mí me encanta porque o sea, los versículos están botados uno del otro, pero si tú los pones juntos, enseña como el proceso del cristiano, el desarrollo del cristiano. El ser humano empieza culpable, completamente pecador. Después somos justificados mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay condenación. Jesús tomó la condena, la botó, y ahora nos toca a nosotros ser sacrificio vivo en agradecimiento. El pastor Benjamín comentó ahorita que el reset que tú hablabas, que es, ¿verdad? Se vuelve a hacer ese restart, pero según el formato. En un nuevo formato, el formato del reino de actualizado. Dios. Un upgrade. Un upgrade. Excelente. Ok, so ya cubrimos la primera A, que es aborrecer lo malo. Vamos a la segunda A rapidito, que dice aferrarse a lo bueno. La primera, aborrecer lo malo. La segunda, aferrarse a lo bueno, completamente opuestas.
Y aferrarse a lo bueno está en Romanos 12, del 3 al 8, que dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos uno al otro. Ok, vamos rapidito del versículo 3 al 5. Pablo terminó de hablar del sacrificio vivo, terminó de hablar de la autoexaminación, de la introspección, y ahora va a la iglesia. Y él rápido cubre el problema mayor que estaba teniendo, el problema mayor que estaba teniendo la iglesia romana, que es la división entre los judíos y los gentiles. Y dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Tú te necesitas a tú y tú necesitas a tú. Todos se necesitan entre ustedes, todos. Tú necesitas a tú. Exacto. Los judíos necesitaban a los gentiles y los gentiles necesitaban a los judíos, pero no lo sabían. Después en el versículo 6 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y Pablo le da como una misión a cada uno que tiene diferentes dones. Pero él no dice: si tienes la capacidad de profetizar, profetiza. Si tienes la capacidad de liderar, lidera. Si tienes la capacidad de mostrar bondad, muestra bondad a otros. Sino que él muestra la calidad con la que lo debes hacer. Exacto. La él calidad dice: del reino. lo que vayas a hacer, hazlo bien. No vengas a hacer chapucería. Por aquí Kelly dice: debemos ser el ejemplo y que todos debían ser un equipo. Exactamente. Ellos tenían que ser un equipo. Ellos todos tenían un mismo propósito, pero lo iban a ejecutar de maneras diferentes. Y como les había explicado, pues, ok, todos somos culpables, dice Pablo, pero aquí es donde viene el therefore, ¿verdad? La autoevaluación. Perdón. Ellos tenían que ver en cuál de esos 4 therefore ellos estaban, para entonces ejecutar sus talentos en la iglesia. ¿Verdad? Es como una cadena. Para tú poder servir en la iglesia, te tienes que autoevaluar primero. Y así vas a ejecutar tu don, tu talento, lo vas a hacer bien. Y lo tienes que hacer con gusto, como dice el versículo 8. Y Pablo vuelve y repite lo del cuerpo, que todos nos pertenecemos. Él dice: nos pertenecemos. Que es eso de pertenecemos, yo lo veo como una unión bien fuerte. Bien fuerte. O sea, sin uno no puede estar el otro. Lo que pasa es que es una imagen que nosotros no comprendemos, pero es que estamos ligados como la soldadura, cuando se ensoldan 2 cantos de metal, dos piezas de metal que dejan de ser una pieza ¿cómo es? De 2 piezas diferentes para hacer una sola pieza. Pues así mismo, nosotros estamos en una soldadura con los hermanos. Dice pues, que somos un cuerpo. Pues el cuerpo tiene una misma piel, ¿verdad? Que lo cubre todo alrededor, lo conecta, tendones, nervios que se duelen, sangre, nutrientes que comparten. Entonces nosotros en la sociedad pues, que vivimos nos enseña a ser individualistas, a estar separados y a pensar que lo podemos hacer separados. Por aquí dicen que todos debían ser un equipo. El pastor Benjamín nos dice que con los dones el Señor nos obliga a codepender unos de otros. Eso es así. Y que no lo podemos hacer todos. Todos no podemos, uno no puede hacer todas las cosas. Claro que no. Cuando tú vienes a ver, la mano y el hombro son 2 cosas completamente diferentes, tienen funciones completamente diferentes, pero están ligados por el brazo
Y no hay cómo separarlos, porque la piel... Y necesitan los tendones, necesitan los músculos. Y si los necesitan separas, nervios, dejan de funcionar. necesitas el cerebro para que Ya. envíe ¿verdad? El impulso. Necesitas Exacto. tener comida en el estomaguito para que tengas energía y todo el sistema tiene que estar funcionando bien, ¿verdad? Ujú. La oxigenación, los pulmones. Si no, no piensas y no puedes mover la mano como debe ser. Ujú. Pero nosotros, pues, en la iglesia tal vez hemos aprendido o pensamos que sí podemos vivir sin el otro. Ujú. O ejercer un buen ministerio sin el otro. Exactamente. Y de eso se trata este cantito, del 3 al 8, de lo que sucede en la iglesia. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver del 9 al 21, que es con lo que se acaba el capítulo 12, y es la tercera A. Y la tercera A es amarnos unos a otros con afecto genuino. Ujú. Y vamos a leer Romanos 12 del 9 al 21. Sí. Y quiero que noten algo aquí bien brutal. Noten algo aquí bien brutal. Empieza diciendo, no finjan amar, finjan amar. No vayan a hacer que están amando al otro, sino que amenlos de verdad, es lo que Exacto. dice Pablo. Y después dice, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno y ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Ujú. Pablo mencionó las 3A en un mismo versículo. Aborrezcan lo malo, la primera A, aférrense a lo bueno, aborrezcan lo malo, sacrificio vivo, lo que habíamos hablado. Aférrense a lo bueno, lo que acabamos de hablar ahora mismo antes de esto. Y ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y después dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Ujú. Bendigan a quienes los persiguen. Ujú. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos, como para no disfrutar de la compañía de la gente común, Ujú. que era lo que estaba pasando en esos tiempos. Y no piensen que lo saben todo, judíos. Ujú. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Ujú. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, no tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Savage. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Eso de los carbones lo que quiere decir es que le arda la cara de vergüenza. O sea, cuando una persona se avergüenza, Kill them le da with bochorno. kindness. Exacto, y pues, él lo explica de esa forma un poquito complicada, pero pues para nosotros es, mira, se puso colorado, o sea, se le cayó la cara de vergüenza, como dice la gente por ahí. Por aquí nos dice Kelly que es como cuando cantamos en la iglesia, todos hacemos alguna parte de la misma canción, me imagino, ya que todos tenemos un tono diferente y único, o sea, estamos cantando y cada uno tiene su forma, su tono, pero hacemos una sola canción. Exactamente. Sí. Todo el mundo aporta algo, todo el mundo. Excusamos a Kelly que se tiene que ir, porque Lizzie tiene que ir a trabajar, así que termina de ver la clase mañana. Bendiciones. Kelly. Bendiciones, Kelly. Bendiciones para Lizzie también. Pero sí, las comparaciones son endless, infinitas. Las comparaciones son infinitas. Hay muchísimas cosas que pueden explicar la estructura de la iglesia. Estos versos que has tocado, podríamos estar en cada verso un buen rato, ¿verdad? Los estamos tocando por encima, no podemos ir al significado de cada palabra y de cada parte de uno de ellos en detalle, porque son riquísimos. Romanos es una carta que es un tratado teológico muy profundo,
y tiene tanta riqueza, ¿verdad? En Sustancia. cada una de las partes que Marina ha leído, que podríamos estar, es más, se podría hacer una serie de Vamos a tener que predicaciones hacer una serie de Romanos. de cada una de las AE, se puede hacer una clase Ujú. de cada una de esas AE o de cada uno de esos por lo tanto. Entonces, podríamos estar aquí 8 clases hablando y mucho más de Romano, es precioso. Chacho, tiene demasiado contenido. Ujú. De verdad que está brutal. Y, ok. Aquí Pablo cambia, creo yo, como que yo lo vi que cambia un poquito el ámbito. Él le está hablando a la iglesia, está hablando de cómo tienes que tratar a tus hermanos. Pero en Romanos 12, del 9 al 21, él cambia como a la gente de afuera. Sí, ya no es la iglesia, ya no son los judíos y los gentiles. Ahora es la entiendes que le iglesia habla. contra el mundo. Ok. Antes era uno versus uno mismo. Ujú. Ese es el primero. El segundo es los judíos versus los gentiles. Y el tercero es la iglesia versus el mundo. Ok, Así. muy bien. Entonces, él empieza a decir que, como les hablé, empieza a resumir lo que significan las 3 A's. Ujú. Y resalta lo que habíamos explicado de hacer el bien, de hacer las cosas bien hechas, de hacer las cosas con gusto, ¿verdad? Él dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades, sigan orando, ayuden al prójimo, Ujú. ayuden a los hijos de Dios cuando estén en necesidad, ¿verdad? Ahí resalta mucho al servicio. Pero entonces en el versículo 14 empieza a referirse más a la gente de afuera, Ujú. a los que te maldicen, a los que te persiguen, Ujú. a los que, ¿verdad? En la realidad de ellos, a los que te están buscando para matarte, Ujú. a los que... yara. A todas esas personas que les Todo lo que querían hacen. hacer mal. Ujú. Había gente mala que quería hacerle cosas malas a la iglesia. Ujú. La iglesia era un target bien fuerte para ese tiempo. Sí. Y Pablo dice que a esas personas las tenemos que bendecir. Ujú. Que a esas personas las tenemos que cuidar, les tenemos que alimentar, les tenemos que dar de beber. Ujú. Pablo hace un twist bien fuerte Ujú. y empieza a explicar la función de la iglesia. Y asimismo, también podemos estar hablando de la gente de afuera, pero tenemos que hablar también de cómo la iglesia se trata entre sí misma. En la iglesia hay gente que se maldice. Ujú. En la iglesia Que se pelean. hay frenemies, como le dicen por ahí. Gente que se pelea, hay bochinche. Ujú. Y Pablo está diciendo que a ese hermano con el que tiene el bochinche, que ores por él y que lo bendiga. Que pongas de acuerdo con él. Y no es una bendición sarcástica, porque yo he visto mucha gente que dice, ay, que Dios te bendiga. Mira, que Dios te bendiga. Que empiezan a orar por el que le hacen un corte de pastelillo. Ajá. Que empiezan a echarle la bendición. Tiene que ser dice aquí, afecto genuino. Ujú. Afecto genuino, mira, tiene que ser de corazón, Y si ¿no? sabrá Dios si es genuino de verdad, ¿verdad? El Señor lo sabe todo. Ahí Sabrá no Dios, literalmente. Literalmente solo SDS, solo Dios sabe. Tiene que ser genuino, no puede ser algo ahí como de por encimita. Ujú. Tiene que ser algo verdadero. Y dice que siempre tenemos que estar dispuestos a brindar hospitalidad, Ujú. ayudar, Ujú. y que Dios se va a encargar de la consecuencia del otro. Ujú. Pero el enfoque ¿verdad? Yo diría que el enfoque de este cantito es el último versículo que dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ujú. Y ahí está como la misión de la iglesia. Poderoso. La misión de la iglesia. Y vamos a la conclusión y les voy a leer algo que dijo Jesús en Juan 12, del 24 al Léanos. 26. Dinos. Jesús dice, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Ujú. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si algunos de ustedes quieren servirme, tienen que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. Aquí Jesús habla de lo que estábamos hablando ahorita, de negarse a uno mismo.
¿verdad? Jesús dice que esa semilla tiene que caer y morir para poder ser abundante. Pues asimismo, nosotros para ejecutar en la iglesia tenemos que caer en el terreno, morir al viejo hombre, morir a nuestros malos hábitos, para entonces poder ser abundantes, para dar una cosecha abundante. Sí. Y ese es nuestro trabajo, es servir, o sea, ese es el trabajo de la iglesia. No importando cuánto tiempo llevamos en la iglesia, no importando cuán poquito tiempo, no importando la edad, en qué ministerio estemos, cuál sea nuestro trabajo en la iglesia, cuál sea nuestros problemas personales, nuestras tentaciones, no. Sin importar eso, nosotros estamos creados para servir. Y los que llevan muchos años, nosotros nunca nos graduamos de servir. O sea, no es que decimos, bueno, ya he servido 10 años en la iglesia, ya puedo descansar. O he servido 20 años en la iglesia. Lo que sí uno puede tal vez ser llamado en el ministerio a otras responsabilidades, un cambio de énfasis en el ministerio. Antes cantaba, ahora voy a tocar o ahora voy a predicar, pero siempre vas a estar sirviendo. Siempre vas a estar sirviendo. Yo creo que algunos de los obstáculos que tenemos para servir, uno de ellos es el miedo. Tenemos miedo de exponernos, de que algo salga mal, de que nos vean o, ¿verdad? Cosas así. Esas inseguridades, falta de fe en ese sentido, nos detienen. Y pues también falta de compromiso. Tenemos todo ahí puesto, pero buscamos excusas y preferimos ver nuestra propia vida, hacer nuestros propios planes, no pasar mucho trabajo. Pues es más fácil no pasar trabajo. Y entonces pues decimos, ¿cómo es? Dejamos el servicio a un lado, pero cuando uno sirve, siente una paz tan brutal y siente un gozo y algo tan especial. Satisfacción. El servicio es algo maravilloso, que nos llena y te deja saber esto, lo que tú tienes que estar haciendo. Es como el opuesto de caer en tentación. Cuando uno cae en tentación, uno se siente triste y a uno le da vergüenza frente al Señor, como Exacto. Que a uno le da vergüenza hasta orar. Uno se siente mal, pero cuando uno sirve, uno dice, mano, para esto fue que yo nací. Exacto. Para esto fue que yo nací. Exacto. Y vamos a verlo como la parábola de las 99 ovejas. Nosotros siempre nos vemos como la oveja perdida, el protagonista de la historia. Pero a veces nosotros somos parte de las 99. A veces nosotros ya somos salvos y ya sabemos lo que tenemos que hacer en el mundo, pero una oveja se pierde y el Señor va a atender a esa oveja. Y cuando esa oveja está recibiendo el cariño del Señor, nosotros... Exacto. Y debemos aprender, ¿verdad? Que ese nuevo convertido al que tanto juzgamos, nosotros lo necesitamos. Él o ella va a hacer algo en la iglesia, se va a desarrollar de una manera en la iglesia de la que nosotros vamos a tener que depender algún día. Y esa persona va a depender de nosotros también. Sí. Así que debemos ser ejemplos, como dijo Kelly, uno del otro. Tenemos que ser ejemplos uno del otro. Y, en resumen, aborrece lo malo. Olvídate de lo que te dice el mundo, porque la voluntad del Señor siempre va a ser mejor para ti. Aférrate a lo bueno. Vive con lo que Dios te ha dado, con el talento que el Señor te ha dado. Dedícate a desarrollar ese talento. Y ama a tu hermano y ama al que está afuera también. Y vence el mal con el bien. Y con esto hemos terminado la clase. Ahora vamos a dejar el reto como siempre. ¿Cuál es el reto de esta clase? Díganos, Missy. El reto de esta clase es hacerse el autoexamen. Para hacer el autoexamen del que habla Pablo, lo primero que vas a hacer es localizar qué cosas del mundo estás haciendo todavía. ¿Qué malos hábitos estás teniendo todavía? Y no tiene que ser una cosa súper dramática ahí. Yo no había localizado las cosas que estaba haciendo mal hasta que empecé el ayuno. Yo dije, mano, estoy pasando demasiado tiempo en el teléfono. Son cosas pequeñas, pero que cambian nuestra manera de ver el mundo y de ver al Señor.
Son cosas que nos bloquean de ver la voluntad del Señor. Localiza qué es lo que estás haciendo mal. Luego identifica en cuál de los 4 therefore estás. ¿Todavía eres culpable? ¿O ya no tienes condenación? ¿Estás enteramente santificado? ¿Has recibido esa gracia del Señor? ¿Has sido justificado? ¿Estás creciendo en esa gracia? Evalúate. Mira a ver dónde tú estás. Y no importa, check yourself, exacto. Y sin importar dónde estés, aunque estés ya enteramente santificado, leyendo la Biblia todos los días y orando todos los días, ora al Señor para que te eche aún más para adelante, para que sigas creciendo. Y si estás un poquito más bajito, ora al Señor para que te ayude en ese proceso, que yo sé que es difícil, pero vale la pena. Y pídele al Señor que te haga salir más adelante de donde estás. Tenemos que entender, ¿verdad? Que una vez que tú aceptas a Jesucristo, eres salvo. Una vez que tú aceptas a Jesucristo, eres salvo, tienes entrada al cielo, tienes todos los beneficios del reino de los cielos y que traen la gracia de Dios. Pero, ¿verdad? Y tenemos un pero aquí, que dentro de esa gracia uno crece y uno puede escoger. Pues mira, me quedo aquí, no vivo todo lo que la gracia tiene para mí y todo lo que tengo que hacer. También el uno decir, pues no voy a trabajar en la iglesia, no voy a servirle a nadie, es pecado. O sea, yo puedo haber recibido a Jesucristo como mi Señor, pero el negarme el desobedecer. Jesús dejó un mandato, ir y hacer discípulos a todos, ¿verdad? Todas las naciones, predicarlos, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si uno no hace el mandato, pues está desobedeciendo. Entonces también uno tiene que tener cuidado de no decir, no, pues yo acepté a Jesucristo, pero si no hago nada, si desobedezco, si no sirvo en la iglesia, si estoy todo el tiempo, como tú dices, ¿realmente soy un cristiano nacido de nuevo? Si paso mis días sin leer la palabra, sin orar, entonces soy un cristiano de nombre. Porque un cristiano tiene fuego en su corazón, un cristiano arde su corazón por Cristo, por hacer la voluntad de Dios. Y cuando peca le duele. Y cuando peca le duele. Muy bien. Y esa es la manera de uno identificar dónde uno está más o menos, qué uno está haciendo mal. Y ese es el reto que les dejamos hoy. Amén. Pues ante este reto vamos a orar, ¿verdad? Cuando damos esta clase y hablamos de estas cosas, no lo hacemos como superiores o como teniendo todo en la mano y diciendo, pues nosotros estamos dando esta clase porque estamos cuadrados aquí, tenemos a Dios aquí. No, al contrario, damos la clase con humildad. Como dice Pablo, recordando que un día nosotros estuvimos donde ellos están ahora, ¿verdad? Que un día nosotros anduvimos perdidos también, como otros tal vez lo estamos hoy. Todos éramos culpables. Y que pues, todavía estamos en este cuerpo que estamos, no somos perfectos, aunque somos perfectos en amor por el bautismo del Espíritu Santo, no somos perfectos en juicio y en acciones. Oramos al Señor en esta hora. Señor y Padre, gracias por esta clase preciosa. Gracias por haber inspirado a Pablo para escribir esta teología tan maravillosa. Gracias por Mariana, que se ha preparado con tanta excelencia para esta clase. Ha sido edificante, ha sido un llamado a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas. Que lo hagas por tu Espíritu en nosotros, Señor. Bendice a todos los que cogieron esta clase en esta noche, todos aquellos que tomaron la clase en esta noche, que puedan seguir reflexionando y puedan darle una mirada más profunda al libro de Romanos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos luego. Bye. Y mañana tenemos clase de niños a las 6 de la tarde con nuestra hermana Doris Lee Sánchez. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.